Buenas noches, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy vamos a conversar nuevamente con el psicólogo Juan del Amor Moya, que tantas y tantas veces ha venido a dictarnos cátedra aquí en nuestro programa. Y hoy vamos a hablar, yo diría, de un tema singular y a veces también, yo diría también demasiado maléfico: los rumores. En mi caso particular, a los rumores nunca, jamás les di importancia, porque el rumor, al fin y al cabo, es como un cheque. Nunca hay que aceptarlo como bueno hasta que no se va al banco a ver si tiene fondos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Milton. Ahora bien, Juan, en primer lugar te preguntaría, ¿por qué circulan los rumores? Bueno, por lo de cátedra, yo creo que ahora ya ni el Papa habla es cátedra. Pero bueno, que ¿por qué circulan? Bueno, pues yo creo que esto debe de ser desde que el ser humano es ser humano. Los rumores, bueno, crean corriente de opinión. Los rumores pueden levantar a alguien o hundirlo. Entonces, los rumores en principio tienen su base negativa, cuando lógicamente no es verdad, cuando estás falseando datos, cuando estás falseando la verdad, cuando estás falseando la realidad, cuando quieres conseguir algo, porque los rumores siempre es para conseguir, ¿verdad? Conseguir, y lógicamente tiene que ser una cuestión, o sea monetaria, sea de dinero, sea de prestigio, sea, o también incluso pueden ser buenos, ¿no? Cuando realmente lo que se quiere es crear, pues a lo mejor una idea sobre algo que uno quiere vender, ¿no? Que al principio puede no ser del todo real, pero con el apoyo y con la fuerza del público, pues se puede hacer realidad. Entonces los rumores, yo creo que es desde que el mundo es mundo, por así decir, porque estamos de alguna forma haciendo publicidad que puede ser de algo negativo normalmente, y alguna vez en escasas posibilidades puede ser de algo positivo, ¿verdad? En mi caso en particular, y te voy a hacer una confesión, cuando era joven, muy joven, tenía un amigo que ya no está entre nosotros, éramos como hermanos, Oscar Benzano. Precisamente ayer recibí un email de un hermano suyo que hace 50 años se fue a Australia, Carlos Benzano, y me dio una gran alegría recibir ese email de este amigo. Y con Oscar éramos tan amigos, éramos muy jóvenes, llegábamos a casa a las 2, las 3 de la mañana, y teníamos un jardín al frente de mi casa y un muro, y enfrente vivían unas señoras de cierta edad que siempre estaban detrás del visillo mirando a ver lo que había, sobre todo en la noche, para después al otro día en el almacén del barrio, en la carnicería, en todos lados, hacer correr los rumores. Con nuestro amigo nos sentábamos en el murito, nos abrazábamos y hacíamos como que nos estábamos besando. Al otro día, Juan, no sabés lo que eran los rumores en el barrio acerca de que nosotros éramos pareja. No le dábamos importancia ninguna, porque ratifico lo del cheque. Hasta que no se va al banco, no se sabe si tiene fondo o no. Claro. Ahora bien, ¿cómo se comprenden y qué los motiva a los rumores? Bueno, en este caso que has comentado, aunque sea una anécdota, ellas hacían como de notario, ¿no? Porque ellas veían su realidad, la suya, porque aunque, bueno, el engaño también estaba por vuestra parte, pero ellas hacían suya esa realidad y la exportaban, la comunicaban. ¿Qué lo fundamenta? Bueno, en vuestro caso, por ejemplo, que es muy sencillico, lo que fundamenta el hecho de falsear una realidad es pasárselo bien, ¿verdad? Y de alguna forma eso corría por un barrio, por una, no sé, por una manzana, 2 manzanas. Y eso, pues bueno, no pasa de ser una anécdota, ¿verdad? Ellas satisfacen su forma de ser,
de correvidiles, de altavoces, ¿verdad?, de voceras del barrio, y vosotros pues de alguna forma también pues satisfacíais la manera de divertirse, ¿verdad?, de como si dijéramos de reírse un poquito de la realidad, de la sociedad, de los valores, de lo que era normal. Sin embargo, claro, cuando estamos hablando de rumores a otros niveles, estamos hablando de que ahí hay un interés. Entonces, ¿qué los mueve? Pues mueve el interés de falsear, pero no por falseo en sí mismo, sino por lo que se puede conseguir. Porque imagínate que, claro, vosotros os dedicabais pues a estudiar, al fútbol y a pasárselo bien, ¿verdad? Pero imagínate que tú, en este caso, pues hubieras tenido un servicio público, hubieras sido un político, hubieras sido alguien con ciertos valores dentro de la sociedad, que depende de tus valores que la sociedad te mantenga en ese estatus. Pues posiblemente no lo hubieras hecho seguramente, o te hubieras cuidado de que se hubiera parecido, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tu estar, tu ser, tu vivir hubiera dependido de lo que la sociedad piensa. Pero claro, esto ya te digo, depende también del nivel de llegar al público, ¿no? Entonces, en un pueblo puede ser la envidia, por ejemplo. Por envidia se puede de alguna manera lanzar un rumor para hundir a alguien. Por envidia se puede, no solamente un rumor, se puede incluso falsear delante de un juez, se puede mentir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto tiene una doble filo, pues que no solamente falsea, sino que una vez que llega al ciudadano, una vez que llega a la gente, una vez que llega a las personas, pues ya prácticamente da igual la verdad y la mentira. Porque el ciudadano, la persona, nosotros, la gran mayoría, llegas a creerte lo que tú quieres creerte. Entonces, como tú has dicho, si fuera tan sencillo, si yo el cheque no lo cambio, pero claro, no es una cuestión de cambiar cheque o no cambiar, es una cuestión de creencia. Entonces yo, claro, me puedo creer o no creer, pero ¿y en base a qué? Pues en base a lo que a mí me gustaría, o en base a ciertas verdades que se creen ya como instaladas y no son tales, que podemos hablar más adelante, que aquí en España se está dando en este instante. Entonces, ¿qué guía? Guía hundir. ¿Qué guía a alguien que tenga cierto poder sobre los medios de comunicación para mentir sobre un personaje público? Lo único que le guía es hundirlo, porque si lo hunde, yo posiblemente podré ascender más, y si yo haciendo más, pues eso va acompañado de poder, de dinero, de prestigio, ¿verdad? Siempre y cuando no salga a la luz que he sido yo, porque si he sido yo, entonces ya puedo caer o una de dos, o en la cloaca, o a librar quien se haya creído todo eso y me aupe. Entonces, lo único que puede guiar son miserias humanas. Me está llamando la atención algo que tenés entre las manos, que tiene como titular que el gobierno ha activado una unidad contra la desinformación ante las elecciones. Claro, sí. ¿Qué nos podés contar? Pues cuando me dijiste de qué íbamos a hablar, una de las cosas que hice fue, bueno, pues irte a fuentes. Y claro, a mí me gusta mucho la fuente El País. Me gusta, lo que no quiere decir es que yo comulgue al 100% con esta fuente de información. Pero vi que no solamente salía en El País, sino que salía en otros medios de comunicación. Lo que estamos hablando de rumores, ahora por causa de los medios de comunicación, como son el Internet, está adquiriendo una dimensión que hasta hace unos pocos años no existía. Es decir, el rumor, pues como mucho, podía pues invadir un país, puede a través de los periódicos, la televisión era muy importante medio de comunicación, pero ahora a través de Internet hay unas dimensiones totalmente desconocidas. Entonces, quien lo ha entendido así ya está trabajando desde hace ya bastantes años, porque bueno, se ha descubierto que desde el 2014 ya se están trabajando los rumores a través de Internet, incluso de dónde vienen, porque hay un foco muy importante en lo que es la Rusia de Putin, de Vladimir Putin, y hay un foco descubierto también hace muy poco desde Irán. Es decir, claro, esto es muy desconocido en el sentido de no solamente
qué se pretende, que bueno, que eso bueno puede ser fácil, sino cómo se controla eso. Porque ahora mismo estos medios de comunicación, el Internet, está trascendiendo lo que es la legislación, porque no hay ni legislación al respecto. Es decir, se puede estar mintiendo y como la mentira sin más, el falsear datos sin más, eso no está penado, a no ser que alguien diga, oye, es que es mi honor, es que, bueno, vale. Pero si no, se puede mentir tranquilamente. ¿En qué sentido? Pues se puede mentir en el sentido de crear corriente de opinión, lanzar noticias falsas, ¿verdad? ¿Y para qué? Pues algún motivo tiene que haber para que ganen o pierdan ciertas ideologías o ciertas corrientes políticas. Por ejemplo, esto ha estado muy claro en cuando la elección de Donald Trump. Hubo, bueno, muy claro y ahora cada vez se tiene más claro. Ha estado también esta corriente de opinión en Internet, incluso cuando hubo el referéndum fallido en Cataluña, también. Y ahí, bueno, uno de los últimos bulos, incluso de cadenas viniendo de Rusia, del Kremlin, como que incluso alguna autonomía como Baleares había pedido la independencia. Entonces esto lo que creas es, pues como se lo solemos decir, a río revuelto, ¿verdad?, hay ganancia de pescadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que ya la misma Unión Europea, teniendo presente las elecciones estas que hay inminentes en mayo, de elecciones en Europa, pues ya hay unas unidades creadas a nivel primero europeo. Una de las unidades que hay en toda la Unión Europea y muy potente es en Estonia. En Estonia hay una unidad creada que están varios países, una de las trabajadoras españolas, que están como alerta a todas las informaciones que van saliendo para detectar de dónde vienen, en qué grado de masividad y después a ver qué es lo que quieren conseguir para atajarlas o para... y entonces, claro, esto es una dimensión que yo creo que es totalmente desconocida. No ya solamente porque claro, todo el mundo sabe que aquí los recuentos de votos son manuales, pero luego eso van a unas empresas que están legalizadas y tal, y ya se maneja todo por Internet. Luego todo eso hay que controlarlo por un lado, es decir, cómo el manejo de datos no hay una tergiversación, no hay una alteración, una vulneración de las cantidades de votos, eso por un lado. Pero por otro, previamente en las campañas, cómo se va informando, cómo se va desinformando al ciudadano. Porque el ciudadano, repito, solemos ser bastante vulnerables para creernos lo que nos interesaría creer. Y entonces hay verdades ya absolutas. Por ejemplo, ahora, en este tiempo, yo creo que sabemos que está en el juzgado y se está averiguando que cierta mentira, que yo creo que, lo hablaba anoche con mi mujer, yo creo que hoy pocas personas dudan de que la organización política Podemos fue financiada por Venezuela y por no me acuerdo si es Irán. Sí. Bueno, yo creo que todo el mundo está convencido que eso ha sido así, ¿no? Claro, bueno, claro. Pero ahora se está averiguando en el juzgado que esa información o esa desinformación salió incluso se ha nombrado a Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta del gobierno y responsable de canalizar toda la información. Bueno, esto está en el juzgado. Pero a fecha de hoy, ¿quién duda que eso ha sido así? Y es mentira, no es verdad. Entonces ese San Benito ya lo tiene esta organización, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque está muy bien montado, porque está muy bien estructurado. Porque no porque una mentira, por eso, como dicen, una mentira, por mucho que se repita, no deja de ser mentira. Bueno, pues eso no es así exactamente. Porque cuando más se repite, claro, ¿cómo te vas a defender de algo que no sabes ni que no puedes? ¿A quién denuncias? Sin embargo, ahora, por cuestiones de averiguar ciertas cosas, pues en el juzgado se está demostrando. Pero bueno, ahora ya, ¿qué pasa? Aunque se demuestre que hay. Si hubieron, es muy difícil, porque a ver qué estudio haces para decir hay 300.000 personas que han retirado su voto. No existe. Ese estudio no puedes hacerlo. Pero el daño sí que está hecho. Claro. Entonces eso ya no tiene solución.
Me refiero a lo que has preguntado. Ahora hay una situación que está como descontrolada. Los gobiernos tienen miedo, porque ya se ha visto que ha sido real esa desinformación. Pero no solamente a nivel... Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Twitter, no estamos hablando son simplemente de las noticias falsas. No. Estamos hablando, y bueno, no sé si me puedo... Estamos hablando de usar ciertos medios, porque mira, Milton, hay medios, la televisión, que son globales, masivos y tal, y uno incluso puede dudar. Pero ¿quién duda de como estamos hablando de un Facebook, de un Twitter, que es prácticamente el amigo? No es amigo, pero bueno, porque además a veces ni los conoces, el que te está pasando una información. Es que como está más cerca, ¿no? Es como más creíble. Entonces, claro, es más creíble, te están mandando, por ejemplo, cuando Donald Trump, pues fue una serie de falsedades con respecto a, pues, la persona que se confrontó con él. O sea, ya que estás hablando de Facebook, precisamente hoy, por la mañana, vi una información de un sacerdote, allí pone nombre y apellido, que dice que está dando cursos para curar la homosexualidad. Entonces se me antojó contestarle que me gustaría estar junto a él, porque yo estoy dando cursos precisamente para curar la heterosexualidad, y además también importante hacer que los hinchas del Club Nacional de Fútbol de Montevideo desaparezcan de la tierra. En fin, en eso nos ayuda Facebook, en hacer amigos, sí. Y en este caso de dar cursos que realmente son muy importantes y muy veraces. En fin, sí. ¿Cómo actuar ante un rumor? Pues es complicado, eso es muy complicado, porque incluso estas unidades también no cualquier rumor, porque hay veces que hay rumores que por lo que sea ellos tienen sus tablas de valoración, no los sacan a la luz, porque piensan que el sacarlos a la luz les va a dar más publicidad, más importancia que la que tienen, y entonces prefieren obviarlos. Otras veces pues pueden salir a la palestra y desmentir, pero eso es muy complicado. Si nos situamos a nivel personal, ¿qué se hace a nivel personal? Vas al juzgado y a quien denuncie. Te vas a la gente que de alguna manera... Pues yo recuerdo a nivel personal, cuando estuve implicado en política, pues claro, pues yo qué sé, pues hubo de todo. Pues muy bien, vale, pues estupendo. Claro, yo a lo mejor puedo ser un poco más parecido a ti, ¿no? Oye, pues si dicen, pero claro, cuando estás representando a alguien que no eres tú solo, pues yo recuerdo a veces algún rumor, que intentaba desprestigiarme, pues a nivel incluso humano, personal y tal. Pues había amigos que incluso a veces fueron amigos de los que yo estaba haciendo en esa situación y en ese contexto político, que me llamaban. Y yo, sin haberme enterado todavía, decían: Juan, esto lo he oído, pero no te preocupes que yo creo en ti. Oye, pues aunque te parezca una tontería, para mí era importante, porque había personas que no ya aprovechaban para desmentirlo en sus círculos más cercanos, sino que a la persona, concretamente a mí, me animaban a que no creyera, que no te hundiera, porque... Claro, eso depende también. Hay personas que se hunden y hay personas que a lo mejor se envalentonan ante esas situaciones. Pero claro, esto es algo muy concreto, muy puntual. Pero, ¿qué es lo que pasa a otros niveles? Cuando ya eso se escapa de las manos, cuando ya estamos hablando de organizaciones, cuando estamos hablando de estados, porque esto está minando incluso los estados, pues que es muy difícil. Esto, ¿qué es lo que pasa esto, por ejemplo, que estamos hablando, no pasa en China, ni en Rusia? ¿Por qué no pasa en China ni en Rusia? Pues no pasa en China ni en Rusia porque allí el Estado controla la información. Entonces, por ese lado, es bueno, ¿verdad? Claro, no hay una desinformación. Pero claro, por otro lado, dices tú, bueno, entonces nada más que tengo la información que dice el Estado, que tengo que tener el partido, ¿no? Entonces, ¿a quién está haciendo verdadero daño? Pues está haciendo verdadero daño a la democracia. Hoy en democracia es muy complicado tener clara la verdad. La verdad está perdiendo valor, pero la verdad, aunque la veas gráfica,
porque hoy día es muy difícil hasta creerse una fotografía, Milton. Porque yo veo una fotografía y dice, bueno, vale, bien, pero tampoco te la crees. Porque sabes que hay, bueno, el Photoshop, ¿no? O cualquier otra técnica que te está desvirtuando esa realidad. Es decir, los rumores, a lo que estamos hablando, de las falsas noticias, de falsear la realidad, de crear corriente de opinión, a quien está realmente fastidiando es a la democracia, que no tiene los medios todavía, medios para poder afrontar esta situación. Eso no quiere decir que no se estén poniendo. Sí, se están poniendo, porque hay unas coordinaciones entre los países, sobre todo en la Unión Europea, incluso en los mismos estados como el nuestro, entre Ministerio de Asuntos Internos, Asuntos Exteriores, la Presidencia del Gobierno, que se están fortaleciendo en contra de estas situaciones de falsear la realidad. Pero es muy difícil en una democracia controlar esta situación. Ahora mismo, aunque pensemos que estos medios se están controlando, yo creo humildemente que hoy día, a través de máquinas, se crean corrientes de opinión, y para mí lo más grave, si esto se mantiene, ya no solamente es la opinión, que a fin de cuentas yo creo que, bueno, el ser humano tiene capacidad para ir variando, cambiando, o mañana intentar cambiar ese cheque y darte cuenta que no tiene fondos, sino para mí lo más grave sería, Milton, el que se cambiaran los valores. O sea, que accediéramos a ciertos valores como máximo, como por ejemplo sería este, es decir, bueno, pues nada, aquí vamos a falsear, que no pasa nada, que no hay ningún problema, que quedamos impunes, porque a partir de ahí pues se van a fomentar valores en contra del ser humano, en contra de la sociedad, en contra de las relaciones humanas. Ahora, Juan, ¿se podría decir que la mayoría de esos rumores, sobre todo los rumores malintencionados, son descargas de tensiones emocionales, espirituales, sentimentales que las personas tienen? Sí, puede ser, si eso lo valoramos a nivel personal, puede ser, ¿no? Ten en cuenta que, bueno, gente desequilibrada, personas desequilibradas, siempre las ha habido, siempre las habrá, porque tiene que ser así. Es decir, tiene que ser con respecto a cómo el ser humano se manifiesta en su evolución, no todos somos iguales, la diversidad existe. Lo que pasa es que todos somos conscientes, pero el problema es cuando esa diversidad se manifiesta. Bueno, eso es así, pero el problema ya no es a nivel personal, creo yo. Es a nivel de colectivos, es a nivel de instituciones, es a nivel de naciones. Yo creo que, bueno, hay gente, yo, en fin, lo nombro, pero no es que yo lo tenga como muy estudiado, que digo personas importantes a nivel mundial, que incluso piensan que puede ser esto como una tercera guerra mundial. Lógicamente son maneras de hablar para podernos entender, para podernos explicar, no es que sea, pero bueno, no deja de ser una realidad de que hay potencias que no solamente, bueno, en este caso he nombrado porque está escrito a Rusia y también a Irán, pero bueno, también hay otro tipo de potencias que son más bien económicas, que también lanzan rumores para ver qué repercusión tiene en la sociedad, ¿verdad? Y entonces pues está el mismo Banco Central, Banco Mundial, que te puede lanzar un rumor con respecto a si van a subir el tipo de interés o lo bajan, a ver qué repercusión tiene en la sociedad, ¿no? Es decir, no solamente son estas potencias, sino que puede haber otras. Hay holding de empresas que no vamos a decir, no vamos a nombrar a ninguna, pero bueno, que no es una simple marca, sino que es un holding de 500, 600 marcas que se dedican, por ejemplo, a la alimentación, y que te lanzan un rumor con respecto a cualquier producto, que los datos, algunos datos los ponen reales, porque claro, no se puede hacer, hay que disimular un poquito, ¿no? Te lanzan un dato real y en base a ese dato real
te montan un rumor. ¿Para qué? Para que la gente deje de consumir, para que las personas consumamos más por este lado, por el otro. Es decir, eso está ahí. El problema es que no sabemos el alcance que puede tener. Entonces yo creo que sí que es una lacra, eso es por llamarle, si no tercera guerra mundial, es un cáncer de la sociedad, es un cáncer de la globalización, es un cáncer del internet, en el que, como bien sabemos, el ser humano sí que le saca partido positivo a todo, pero también se busca la parte negativa de aprovechamiento. Entonces, es verdad que hay desequilibrio, como tú has comentado, hay algo para resarcir de mis limitaciones, de mis pobrezas, de mis miserias, pero también hay el ganar, hay el ganar más, y cómo, en base a la ignorancia, en base al engaño, en base a que las personas, la gran mayoría, lógicamente, porque una no hace el grano no hace molino, no sé cómo se dice, el molino, sino que es en base a la colectividad en el que otros pueden ganar. Y entonces, pues claro, ahí yo entiendo que el problema es la ignorancia, que el problema es el confiarse, que el problema es la no cultura, el no avanzar a nivel incluso de conocimiento. El problema es el analfabetismo, no ya de leer o escribir, sino de no saber discriminar información. Hoy día, Milton, yo prácticamente me estoy ya terminando mi ciclo en la educación, y esa es una de los pesares que yo me puedo llevar, y es que todavía no se está enseñando, no se está educando en la discriminación de la información. Es decir, en la escuela ya no se discrimina de dónde viene la información, no se sabe pasar al alumno, a la alumna. En la universidad tampoco se está enseñando, es decir, y eso es algo importante, eso no es una asignatura, eso es algo que tiene que estar en la base de toda la educación. Hay que saber de dónde viene la información, qué hay detrás de quién me está emitiendo, dando esa información, e incluso qué hay detrás de lo que me están diciendo. Y eso es muy difícil, muy complicado. Pero si desde el principio educamos para que la persona no se crea lo primero que le viene en la información, incluso de cualquier medio, pues estamos mal educando, estamos creando una sociedad limitada y una sociedad dependiente. Es decir, haciendo una anécdota, no todo en la Wikipedia, es decir, hay otros canales de información y hay que saber quién hay detrás de esa información, porque cuando no se sabe, cuando no se tiene en cuenta, pues incluso la historia se tergiversa, pero la propia historia de ahora, la misma historia que estamos viviendo, que somos capaces nosotros de ser protagonistas, entre comillas, ¿no?, o sufridores de la historia, la están distorsionando y yo me lo estoy creyendo. Y eso para mí es lamentable, porque ya no es que mañana venga un historiador a decir no, realmente no fue eso, sino que yo ahora estoy en el puro engaño de los propios medios de comunicación, que me están a mí haciendo creer cómo está la historia desarrollándose. Para terminar esta primera parte entonces de la entrevista, hacerte una pregunta personal. Como yo me confesé, quiero que te confieses. Sí. ¿Te afectan los rumores? Bueno, pues es que hubo un momento hace mucho tiempo que, ya te digo, por una cuestión que no era personal, por una cuestión más bien de lo que uno estaba representando, ¿verdad? Pues entonces sí que tenía, no que me afectaran, pero sí me daba como rabia, ¿no? Porque ya no era yo simplemente el que está, sino que estaba representando una institución en la que yo creía al 100%, en la que yo estaba convencido de que era el sistema que de alguna forma podía beneficiar a la mayor parte de ciudadanos, y entonces yo me lo creía. No, quiero decir, no es que no me lo crea ahora, quiero decir que yo actuaba por creencia, por convicción. Ahora realmente, a nivel personal, Milton, en fin, no quiero menospreciar, pero ya no tengo ya importancia, rumores sobre mí no hay, pero si los hubiera, oye, pues yo creo que también me reiría. Bueno, muy bien, terminamos la primera parte entonces, nos vamos a tomar un cafecito y seguimos con la segunda parte de nuestro programa de hoy. Muy bien.